Raúl, hablábamos en el primer bloque de esa tregua que duró poco, al menos, por supuesto, podemos decir, apenas horas después de ese anuncio que hubo de tregua, Irán acusando a Estados Unidos de violar ese acuerdo y, por supuesto, eso cambió el tono. Ese petróleo que volvía a subir propiamente, esa incertidumbre que regresaba no solamente al escenario, pero, por supuesto, a las decisiones de ese inversionista. Y aquí no estamos solamente hablando ya de declaraciones políticas. Raúl, estamos viendo cómo el mercado empieza a recalibrar ya lo que sería el riesgo de ese conflicto y lo hace en tiempo real. Vimos ese mercado cambiar completamente de tono. Hay tres puntos que están rompiendo esa frágil calma, esos ataques que estamos viendo en la región, esas tensiones sobre el espacio aéreo iraní y sobre todo ese desacuerdo estructural sobre lo que sería el programa nuclear. Pero más allá de eso, por supuesto, el verdadero foco continúa siendo ese estrecho de Hormuz que en este momento está impactando propiamente a las economías globales, a las economías del mundo entero. Así que, por supuesto, Raúl, hablemos un poco más de ese mercado energético. Mira, sí, yo creo que lo que estamos viendo, obviamente, o lo que vimos el día de ayer, fue como un reset de ese optimismo. Ayer el mercado, obviamente, celebraba la tregua con caídas históricas en el petróleo, pero hoy, obviamente, ya cuando vimos esas acusaciones, el crudo comenzó a rebotar cerca del 3%, volviendo a esos niveles de 96, $97 por barril. Lo llegamos a ver hasta en 98. Y eso te dice algo muy claro, es que el mercado obviamente no está comprando completamente la narrativa de desescalada. Y eso es lo que estamos viendo, por eso vemos que obviamente el mercado se regresa hoy a negativo y el petróleo se vuelve a disparar. Propiamente, Raúl, ¿y el índice de volatilidad cómo está? Ah, no, el índice de volatilidad, es más, ya que me lo mencionaste, te lo voy a colocar en pantalla un segundito, vamos a ver si lo tengo por aquí, sectores, índices, VIX, aquí está, mira, aquí está el VIX. Mira, aquí vemos el VIX disparándose 0.71%, vamos a ponerlo a los 5 días. Mira que había bajado, Vanessa, pues obviamente cuando se hizo el anuncio, veamos que bajó de 27.67, llegó a bajar hasta 20.72, pero vemos nuevamente cómo vuelve a hacer este pico en la noche, ¿ves? Que se sube de haber bajado al mínimo de 20 prácticamente, vuelve a subir a los 21.79 y en este momento se ubica en 21.18 con tendencia al alza. Señores, por supuesto, ese índice de volatilidad que mide propiamente la volatilidad que siente el mercado. Aquí también hay una desconexión importante. Mientras Washington está hablando de esa tregua, de esa apertura incluso total del estrecho sin condiciones, Irán sigue planteando control, pues tarifas, limitaciones y por supuesto eso no es menor, cambia completamente ese flujo global de energía, pero también nos da un mensaje de un Irán que no ha dado ese brazo a torcer. Definitivamente ha sabido, no sé si decir negociar, pero sí como aguantar. Mira, lo que pasa es que lo que la gente no entiende es que esta gente se ha preparado más de 20 años para esto, Vanessa. Entonces, no, por eso es que ha sido un conflicto muy diferente, es porque ellos sí estaban preparados para este tipo de escenario y cuáles eran sus posibilidades de no hacer un confrontamiento de frente a los Estados Unidos, porque no tienen capacidades militares para ir contra el país que tiene pues el ejército más fuerte del mundo. O sea, entonces ellos lo que pueden hacer es esto, aguantar, presionar, cerrar ese estrecho de Hormuz. O sea, entonces, aquí también yo creo que el otro punto clave que estamos viendo que es que aunque el precio del petróleo obviamente cayó ayer por debajo de los $100, más de un 15%, lo que vemos que son los flujos físicos siguen restringidos. Es decir, no hay normalización real todavía, solamente hay expectativa. Y dentro de todo esto también tiene que tener en cuenta esto, que si por ejemplo, si este conflicto se extiende un mes más, Vanessa, podríamos estar viendo que de repente el precio de la gasolina o el precio del petróleo no vaya a bajar por el resto del 2026, porque ya entramos en trimestre. Acuérdate que, y hay algo que la gente tiene que entender, dice, o sea, ¿por qué se dispara automáticamente? No es que tú abres el grifo y sale petróleo y ese petróleo, no, o sea, eso es un proceso de varios meses mientras tú sacas el petróleo, lo envasas, lo transportas al sitio. O sea, estamos hablando de un tiempo, de un forecast que lleva cierta cantidad de semanas desde que tú haces desde que sale el petróleo del subsuelo y hasta que llega al lugar donde tiene que llegar y luego agrégale eso los tiempos que lleva a hacer el refinamiento de cada uno de esos para las diferentes componentes, gasolina, plástico, etanol, etcétera, etcétera. A Entonces toda estamos, la cadena. exacto, es una cadena y entonces es por eso
que cuando se hacen las proyecciones se está viendo de que puede ser algo que pueda seguir afectando el resto del año. Y aquí, por supuesto, eso genera también una dinámica interesante, porque si las refinerías, como tú comentas, esperan precios más bajos, de esta manera retrasan las compras, ¿qué pasa? El suministro pues continúa a la final limitado y podríamos ver, por supuesto, pues presión aún más en productos que son propiamente refinados, los cuales tú estabas comentando, que son parte de esa cadena propiamente de suministro. Así que definitivamente no es solamente que esté parado el estrecho de Hormuz, es que todo lo que es la parte de la producción de la refinería propiamente de ese petróleo también, señores, se está viendo frenado. Totalmente, mira, yo creo que aquí es donde entra un riesgo inflacionario nuevamente y es lo que está como que midiendo la Fed. Por ejemplo, en el caso del conflicto, digamos que un conflicto mal resuelto en Hormuz solo afecta al petróleo, no solamente afecta al petróleo, perdón, también afecta a la gasolina, afecta el transporte, las cadenas logísticas y obviamente tarde o temprano termina llegando al consumidor, porque ¿qué es lo que pasa? Que si no hay una tregua real, si no hay una resolución real, cualquier cosa puede pasar que vuelva a encender el conflicto y volvemos nuevamente como al escenario que estamos ahora. Así que, señores, lo que parecía al inicio de una solución, una pausa, una tregua, por lo menos decíamos, podemos estar en calma, enfocarnos propiamente en otros titulares en el mercado. Ahora parece más una negociación frágil. Y sí que es una especie de negociación, obviamente con versiones completamente opuestas, un tono por parte de Estados Unidos, un tono diferente por parte de Irán. Totalmente. Yo creo que aquí hay otra clave para el mercado, es que si no hay una tregua, yo creo que lo que pasa es que en sí esa tregua también puede ser operativa, si es creíble, si es sostenible, porque si no lo es, obviamente el petróleo ya nos está diciendo cuál será el próximo movimiento. Y de hecho yo me acuerdo, Vanessa, creo que ayer le hicimos la pregunta a Frank, no recuerdo, sí, creo que fue a Frank que se la hicimos y no sé si se la hicimos a Michelle también, pero hablábamos acerca de eso, si el petróleo era el nuevo oro y si había que salirse del petróleo. Entonces, obviamente la tendencia, uno siempre maneja dos escenarios. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo rápidamente acá con el XLE. Yo lo tengo por aquí, vamos a ver si lo colocar acá. Vamos a ver cómo está el XLE. Esto es aquí en caliente, vamos a hacer un análisis rápidamente desde XLE. Mira lo que sucedió con el XLE. Obviamente venía toda esa subida. Este es el índice que sigue pues a la energía, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con compañías de energía. Y el índice obviamente llegó con sus subidas extraordinarias por todo el conflicto a 60.17, 17 más o menos cuando estaba, se va abajo, obviamente el miércoles a 56.29 con esas esperanzas de que del conflicto iba a ser resuelto, pero vemos como nuevamente se vuelve a subir, ubicándose al día de hoy ya en 58.65, subiendo más de un 1% y con una tendencia clara al alza. Entonces vemos como que tú decías, bueno, es el momento de salir del XLE y que tú saques esto como un refugio en tu portafolio. Ayer yo te iba a decir, sí, ya tenemos que ir descontando porque vamos a ver subida en el SPY, que son las que siguen las 500 empresas de la bolsa. Pero al día de hoy yo te diría, no, todavía no es momento de salirte, manténlo allí porque es como una especie de activo de defensa, mientras vemos cómo se mueve el conflicto. Es que energía ha sido un activo probablemente de refugio y de defensa, pero hoy en día juega otro papel muy diferente. Es más, cuando arrancamos este 2026 fue un flip, podemos decir completamente, del sector tecnológico que venía con tremendo rally sosteniendo, impulsando, trayendo máximos históricos en el mercado bursátil. Ahora vemos más bien un sector energía, que es propiamente el que ha estado siendo el que más movimiento ha tenido ya en los primeros 3 meses. Seguimos en el mes de abril, la tensión continúa y vemos, por supuesto, cómo continúa trayendo esa tendencia alcista propiamente en este sector, en este ETF XLE. Señores, breve pausa comercial, por supuesto, al regresar, cómo han abierto los principales índices su jornada bursátil del día de hoy. Estamos día jueves, lo veíamos, los futuros casi que... Vamos a ver cómo abre la bolsa. Casi que ahí vamos, pero vamos a ver ahora sí al regresar qué está moviendo realmente ese mercado.